Conocíamos ahorita un poco de cómo funciona el circuito de Barcelona contra la violencia y se nos hace muy interesante la forma en cómo han hilado y cómo han estructurado, cómo han generado esta sinergia entre todas las diversas dependencias. Para nosotros de verdad es como muy importante conocer cómo van engranando cada uno de estos servicios para nosotros poder generar algo, si no similar, sí parecido en Puebla. La violencia de género, si bien es una problemática que se va a encontrar en todos los países, creo que la diferencia muy marcada está en la cuestión de la generación de leyes. La ley dentro de México está todavía muy limitada en el aspecto de la atención a la mujer, del poderle brindar como cuestiones que la protejan y que promuevan esta protección a otros niveles, no solamente la parte judicial o la parte legal, sino también la parte laboral, la parte de la educación, la parte de los servicios, la parte de salud. La violencia se da como, no de formas distintas, pero sí en contextos un poquito distintos, ¿no? Allá la mujer de repente no se acerca por vergüenza, aquí vemos que las mujeres lo hablan y lo determinan como si fuera una plática en esta parte discursiva, como muy natural. Allá no, allá se ve como una presión social, genera un estigma, genera una marca, determina una forma, un nivel. Todavía se ve la violencia ya como parte de un nivel en cuanto a la estructura económica de niveles medios, medio bajo. Aquí no, aquí eh, generan como esta idea de violencia que permea a todos los niveles, ¿no? Entonces, allá está muy estigmatizada, es así como vamos a una comunidad y la persona que se acerca a recibir atención de violencia es vista por la comunidad como una persona que sufre en automático, es marcada, vista como alguien que necesita ayuda, y entonces desde ahí tenemos esa problemática cultural, ¿no? O sea, aparte de la cuestión legal y de la cuestión legislativa, la parte cultural también nos afecta mucho allá en México. Y allá en México creo que nos falta un poquito la parte de poder hilar y de poder ligar todas estas atenciones hacia una atención como más en red, como más realmente integral, ¿no? Es como lo fundamental, y lo que a lo mejor si tuviéramos que resumir es poder hilar todos estos servicios, porque a lo mejor si los tenemos en diversos sectores del gobierno y a los diversos niveles, no hemos podido ligar cada uno de ellos para que estos sirvan como un colchón a la mujer que está viviendo violencia, y que sirva como trampolín para poder brincar hacia la cuestión de independencia, de empoderamiento, de autogestión, de crecimiento personal, ¿no? Creo que es lo que nos falta.